Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la alianza de su Santo Espíritu. Lucas capítulo 22, se titula El complot para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Quiero que hagamos una oración antes de proceder. Y si usted puede, cierre sus ojos y acompáñeme para que realmente no sea Dora, Angie Ocampo Jiménez la persona que hoy traiga esta palabra, sino que sea el Señor, que sea su Santo Espíritu a través de mí. Amén. Amado Señor y Padre nuestro, gracias, Rey. Gracias por este tiempo, gracias por tu voluntad perfecta, buena y agradable. Te pedimos, Señor Dios unánimes, que seas tú, Señor. Quita de en medio todo lo que no es tuyo, quita de en medio todo impedimento, toda distracción, Señor Dios Padre, todo sentimiento, toda emoción. Y sé tú simplemente, Señor. Direcciónanos, dirígenos, Padre de la gloria, oriéntanos en el camino y que tu palabra penetre en nuestras vidas y haga, Señor Dios, lo que debo hacer, que sea esa palabra viva y eficaz en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces evidentemente este texto bíblico lo tomamos como para dar el punto de partida. Estamos hablando de que venía la fiesta de los panes sin levadura. Eran dos momentos. Y la Pascua. Vamos a ir a Levítico 23, 5 y 6. No lo busque, si quiere anótelo y si pueden mis compañeros de medios nos lo van a compartir también en pantalla. Levítico 23, versos 5 y 6. Un momento, por favor, ya lo estoy buscando. Levítico 23, versos 5 y 6. Dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Volvemos a tener los mismos dos momentos. Un momento es la fiesta de los panes sin levadura y el otro momento es la Pascua. En el Antiguo Testamento eran dos momentos diferentes, ¿sí? Habían 15 días aproximadamente, según la palabra, de diferencia entre estos dos hechos. En el Nuevo Testamento, es decir, cuando ya vino nuestro Señor Jesús, este momento se convierte en uno solo. Es la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, un único momento. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? ¿Estamos aquí? ¿Amén? Perfecto. Vamos a ir en el texto bíblico Levítico 23 al verso 12 y al verso 13. Si quiere anótelo, Levítico 23, versículo 12 y versículo 13. Y dice: y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Vamos a tomar nuestro texto bíblico, Lucas 22, que es nuestro texto base. Y evidenciamos a partir del verso 7, que no lo hemos leído, lo siguiente, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. En el Antiguo Testamento todos sabemos que se usaban los animales, que eran los que expiaban nuestros pecados de alguna manera. Gracias. Cuando vino nuestro Señor Jesús, que vino siendo la persona más disruptiva y revolucionaria que existe, cambió esto por completo. Ya no era necesario que fuese un animal el que se sacrificara, sino que Jesús pasó a tomar la posición. Entonces dice la palabra: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Lo mismo que se hacía para esa época en el Antiguo Testamento, cuando estábamos bajo la ley que se regía, se hace
en el Nuevo Testamento, cuando está Jesús. Jesús entonces toma este lugar, como les decía. Ahora bien, Jesús es la representación del Cordero sin defecto, el Cordero sin mancha, el Cordero sin ningún tipo de pecado, que nos iba a representar lógicamente a nosotros. Vamos a ir a Gálatas 5, por favor. Si usted quiere, anótelo nuevamente, por favor. Y pues los chicos nos ayudan. Listo, ya lo tenemos. Gálatas 5 del verso 1 en adelante dice: estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a dejarlo hasta ahí en un momento. Entonces, como les decía, Jesús vino y irrumpió por completo en la ley que estaba establecida. Él vino y abolió todo lo que se consideraba que era la ley de Moisés y por la cual él fue perseguido, por la cual él fue crucificado, básicamente. Este capítulo de Gálatas nos relata que si nosotros nos basamos en la ley, estamos prácticamente omitiendo o pasando por encima del sacrificio que hizo Jesucristo. Es decir, le estamos quitando el valor a lo que él hizo. Si nos sujetamos a la ley, tenemos que hacer lo que la ley dice. Entonces deberíamos circuncidar a los niños cuando nacieren. Si no, entonces ellos serían echados fuera, o todos. No tendríamos ninguno realmente derecho a la salvación, a la vida eterna que el Señor nos ha dado. Jesús viene y rompe un montón de esquemas que estaban establecidos, viene y rompe un montón de leyes, de reglas que estaban establecidas y nos muestra un camino completamente diferente. ¿Amén? ¿Me están siguiendo todos? ¿Vamos entendiendo? Amén. Listo. Entonces, vamos a ir también allí a Levítico 12. Levítico 12, anótelo también nuevamente, no lo busque, anótelo simplemente. Yo sé que es mucha palabra, por eso le pido que lo anote, si puede, igual creo que la prédica está siendo grabada, si no estoy mal, para que si quieren lo podamos ver nuevamente y podamos ir entendiendo, desglosando y tomando toda esta información. En Levítico 12 yo no lo voy a leer, pero básicamente es el proceso que tenía que padecer el niño cuando nacía, era circuncidado y todo lo que esto requería y todo lo que esto llevaba para que pudiera, digamos que ser apto, ¿sí? Entonces Jesús, como les decía anteriormente, viene e irrumpe por completo. Básicamente Levítico 2 era para sustentar. Ahora bien, vamos a 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5. Anótenlo por favor y vamos a tomar del verso 6 al 8. Y dice... Voy a leerlo y bueno, ya no lo comparto. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Tenemos unas diapositivas, le voy a pedir por favor a Cami que nos pueda proyectar, porque quiero que hagamos una pausa aquí y podamos como entender qué significado tiene esta palabra. Bueno, aquí nos está hablando acerca de la levadura. La palabra dice que la levadura leuda toda la masa. Y quería que supiésemos qué significa leudar. Según la RAE, leudar es dar fermento a la masa con la levadura. Pasamos a la siguiente, por favor. Fermentar es un proceso que degrada moléculas para transformarlas en otras moléculas más simples. ¿Tenemos otra?
¿Y qué es levadura? La levadura es la masa constituida por ciertos hongos unicelulares capaz de fermentar el cuerpo con que se mezcla. ¿Qué vino a hacer Jesús? A quitar y erradicar la levadura de todas las casas, a quitar y erradicar la levadura de nuestro corazón. Evidentemente la levadura tenía una utilidad de alguna manera, y era que se pudiese preservar la masa y que ésta también pudiese a su vez crecer. Sin embargo, la levadura no siempre es buena, o depende del uso que se le dé. Como evidentemente nosotros éramos esos panes con levadura, Jesús vino a hacer el pan sin levadura. Jesús vino a hacer esa representación de lo que debía ser puro, del diseño original de Dios. El concepto anterior, ¿me lo devuelves, Cami, por favor? Ahí. Dice que el fermentar, que es el proceso de la levadura, cuando se leuda, dice que degrada las moléculas y las transforma en otras moléculas más simples. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, de Jesús, pero éramos seres completos y complejos. El pecado nos hizo simples, el pecado hizo que cambiara ese diseño original por el cual nosotros habíamos sido creados, o la manera en la que Dios nos había creado. Lo que hacía que no tuviese sentido todo lo que Dios había hecho para nosotros, es decir, habernos creado con propósito, no tenía sentido ya a causa de nuestro pecado, a causa, pues lógicamente, de nuestras decisiones, de lo mal que hacemos, de lo mal que procedemos. Obviamente éramos limpios, éramos puros, teníamos un significado demasiado especial al haber sido creados, pero nuestras decisiones nos llevaron a dañar y a cambiar el diseño con el cual habíamos sido formados. Y bueno, esta es la representación de lo que nosotros éramos, o quizá de lo que nosotros seguimos siendo aún. Eso solamente lo sabemos nosotros y el Señor. Amén. Vamos nuevamente al texto base, que es Lucas 22, y vamos a ir a el verso, ya les confirmo, permítanme por favor. Bueno, leímos hasta el 7. Vamos a leer del 8 en adelante para ponernos en contexto. Dice que Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida el padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Vamos al 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Bueno, cuando les estaba compartiendo como el inicio de esta prédica, les mencionaba que es un texto que siempre se menciona dentro de las iglesias de manera mensual en la Santa Cena, ¿cierto? Todos sabemos que hablamos de Lucas 22 y de la Santa Cena del Señor, efectivamente. Pero quiero que prestemos mucha atención a lo que viene aquí y ojalá lo que aprendí también pueda ser aprendido por ustedes y que el Espíritu Santo coloque la convicción necesaria en sus corazones para que cambiemos ese concepto que tenemos y le demos de verdad el valor tan impresionante que tiene este momento tan trascendental en la humanidad, en la historia de la humanidad por completo, nos incluimos obviamente. Bueno, vamos al verso 18, ahí mismo, que dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El fruto de la vid, en las diapositivas tenemos, ¿me las puedes compartir nuevamente, Cami?
Esto es básicamente cómo se ve, ¿no? Quería compartirles esta imagen, no sé si alcanzan a leer, igual yo les leo. ¿Se alcanzan a leer? ¿Sí? Bueno, algunos sí, algunos no. Los miopes y no, exacto, yo sé que no, pero menos mal tengo gafas y estoy cerca. Pero bueno, ya les voy a compartir lo que dice allí. El fruto de la vid significa el producto de la vid, que proviene del término genematos. ¿Me puedes pasar la diapositiva ahí, por favor, Cami? Genematos dice que es un fruto y no significa cualquier producto, sino que tiene una relación con reproducir. Nosotros éramos ese fruto de la vid. Nosotros teníamos que ser el fruto de la vid. Evidentemente, lo que el Señor buscaba con nosotros era que nosotros pudiéramos reproducirnos. El fruto de la vid es el fruto que tiene semillas. Estas son las semillas de las uvas. El Señor quería que nosotros pudiésemos hacer discípulos, reproducirnos y ser esos pámpanos, porque la vid verdadera es Él, que pudiesen estar unidos solamente a Él, llevar su palabra y hacer su voluntad. Según la imagen, el fruto de la vid tiene algo particular y es lo siguiente. Dice que la cepa es el tronco, la cepa, que viene siendo la representación de nuestro Señor. Y no existen tipos de cepas, sino variedades de vides o de uva. La única cepa, el único tronco es nuestro Señor, el único. Y de ahí claramente nacemos nosotros, todos diferentes, todos con llamados quizá distintos, todos con un ministerio, todos con características físicas diferentes, con habilidades, capacidades distintas, pero todos, absolutamente todos, provenimos de Él. Dice que la viña o viñedo es el conjunto de vides. Todos aquí, como se los decía, somos fruto de la vid. Amén. Y bueno, hay como otras, estos son más como curiosidades. La edad media de la vid es de 50 años, tarda hasta 4 años para dar frutos. Algo importante es que se planta en el invierno, que me parece increíble porque el invierno tiene mucha significación para nosotros, o para mí por lo menos, tiene mucha significación porque hay momentos en donde todo ha estado turbio en mi vida, todo ha estado oscuro, ha estado frío, ha estado lúgubre y el Señor de repente hace cosas impresionantes, hace nacer cosas impresionantes, da vida a sueños impresionantes que yo digo, aquí en la oscuridad yo no hubiese podido, pero Él lo hace. Por eso tiene tanto valor y quería compartirles esto a ustedes también. Amén. ¿Vamos todos juntos? ¿Vamos entendiendo o no vamos entendiendo? Listo, perfecto. Vamos entonces a, permítanme un segundo, cambio de hoja aquí en mi super tablet. Ya. Vamos a, listo, al verso 16 nuevamente del texto base Lucas 22, que dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Ese momento en el que el Señor prepara bueno, pues el Señor no, envía a Juan y a Pedro a preparar la mesa para la Santa Cena. Es un momento tan trascendental y tan impresionante porque era el último momento en el que el Señor iba a beber de la vid, de nosotros, de ese fruto que fuimos nosotros. Lo hizo con una intención y era que como nosotros no dimos el fruto o no éramos el fruto que realmente el Señor, nuestro Dios, buscaba. Entonces no había de otra, sino que eso fuese consumado y fuera transformado de alguna manera. Entonces el Señor Jesús tomó y bebió, pero más allá de lo que bebió, más allá del vino, más allá de ese jugo de la representación simbólica, éramos nosotros en Él. Por eso Él se hizo de alguna manera, digamos que inmundo, al llevar todos nuestros pecados. Él, siendo tan santo, tan puro, tan limpio, tuvo que hacerlo porque no había otra salida. Amén. Pero desde mucho antes el Señor había hecho esta representación, y yo no sé si ustedes recuerdan,
ya les digo, ahora no lo encuentro, ya, en Mateo 15, del verso 1 al 39, nos dice lo siguiente, vamos a validar que sea aquí. Bueno, no era, pero bueno. Pero quería decirles, desde mucho antes, el Señor, ok, en Juan 2, del 1 al 11, nos relata la historia de cuando el Señor convierte el agua en vino. Que para nosotros eso era como un milagro, ¿no? Es un milagro, es wow, el Señor hizo eso tan impresionante. Sí, el Señor lo hizo. Y lo hizo porque nos estaba mostrando de alguna manera el camino o la forma en la que Él iba a, digamos que, traer redención al mundo, traer redención a nuestras vidas, ¿sí? Y sabemos que la representación del agua tiene mucho valor. Cuando nosotros hablamos del agua o de lo puro del agua, casi que lo asociamos directamente con el Espíritu Santo, ¿no? Como que es de una vez nosotros porque sabemos que es pura, que es limpia, porque además su palabra nos dice en Juan 4, 13, 14 que el que bebiere del agua que yo le daré nunca más tendrá sed y demás cosas. Entonces el Señor nos estaba mostrando, Él era el agua claramente, nosotros el fruto de la vid, pero nos estaba enseñando el proceso que Él tenía que llevar o desarrollar para que nosotros fuésemos perdonados. Amén. Entonces, con todo esto, lo que pasa es que Jesús empieza como a romper todas esas tradiciones que ya existían. ¿Sí? Ya lo hemos venido mencionando, Él, mejor dicho, irrumpe en un montón de leyes y cambia un montón de cosas que estaban establecidas por la ley de Moisés y demás. Y todo toma una nueva forma. En Mateo, ahora sí, 15, del 1 al 39, recordamos cuando se habla de aquello que contamina al hombre, ¿no? Dentro de la ley había un protocolo necesario para que usted pudiese comer y tenía que lavarse sus manos y purificarse y hacer un montón de cosas para que luego de eso sí, pues usted fuera como apto para que pudiese alimentarse. Allí el Señor tiene una charla con los discípulos y les dice, es que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su boca, no, es lo que sale de su corazón, ¿sí? Entonces allí los discípulos le dicen como, venga, ¿usted por qué está diciendo eso? O sea, lo van a agarrar y prácticamente, y lo van a azotar y lo van a golpear porque eso no es lo que está instituido en la ley. Y el Señor Jesús les dice, pues ustedes tampoco están entendiendo, o sea, ellos llevaban un montón de tiempo andando con el Señor Jesús y el Señor Jesús les estaba mostrando el camino, pero pues ellos no se daban cuenta, o sea, tenían todavía sus dudas, sus temores, estaban ciegos, estaban como que no entendían lo que estaba pasando, no comprendían realmente. Bueno, vamos a ir otra vez a Lucas, nuestro texto base. 22, como ya sabemos. Amén. Listo. Entonces, vamos al verso 19. No lo hemos leído. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es impresionante. Allí el Señor estaba cambiando nuestra historia. Él dice que debemos hacer esto en representación de Él, ahora, o desde ese momento hasta ahora, porque Él tomó nuestro lugar. Nosotros fuimos la vid o el fruto de la vid, pero al no ser ese fruto de la vid que Dios buscaba, Jesús tomó nuestro lugar. Jesús se hizo fruto de la vid. Por eso la representación del vino de aquella copa es su sangre y la representación de aquel pan es su cuerpo. Ese pan sin levadura, ese pan sin pecado, esa sangre que nos limpia de todo ese pecado que estaba sobre nosotros, de todo ese pecado y de todos esos delitos que estaban
sobre nosotros. Desde ahí, el Señor había entregado su vida, ya la estaba entregando de manera simbólica, con sus 12 discípulos. 12 discípulos que yo inmediatamente asocié con las 12 tribus de Israel. Abraham, Isaac, Jacob. 12 tribus de Israel que eran la representación de todas las familias de la tierra, así como el Señor le había dicho a Abraham, todas. Porque ese sacrificio de Jesús vino a justificarnos a todos, absolutamente a todos. En la mesa que preparó Juan y Pedro, se sentó Judas, el que lo entregó. El Señor sabía que lo iba a entregar, pero el Señor no negó su sacrificio a él. El Señor compartió su sacrificio aún con él. Se sentó Pedro, el que lo negó 3 veces. Y cuando yo leí esto decía, descarado. Pero luego pensé y dije, ¿cuántas veces lo negué yo o lo he negado yo? 3, 4, 5, 6, 1.000.000 de veces. Muchas veces lo he negado. Y su mesa sigue apta para que yo vaya y me siente y coma de los manjares que Él prepara, de ese pan que da vida eterna, que nos alimenta, que decía Mauricio, que nos nutre. Jesús sabía lo que iba a pasar y aún con gozo sirvió la mesa, porque sí, Juan y Pedro la prepararon, Él les dijo que la prepararan, pero si vemos el capítulo de Lucas también, ya les digo cuál, Lucas 20, ya les digo cuál es. De Lucas 22 también, verso 24. Nos habla de la grandeza en el servicio. En medio de todo lo que estaba aconteciendo en esa mesa, esa noche, mientras Jesús estaba entregando, hay una disputa entre los discípulos. Y dice que quién de ellos era el mayor. Dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Este verso es impresionante, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús dice esto. Juan, Pedro prepararon la mesa, pero Jesús estaba sirviendo, se estaba entregando en ese momento. Y creo que este es un alto para nosotros, porque más allá del llamado que tengamos, más allá de la salvación que Dios nos ha dado, estoy haciendo lo que Dios busca que yo haga, porque mayor es el que sirve. Y en ese momento trascendental de sacrificio donde Jesús estaba entregando, nos estaba enseñando algo y un principio que debe ser fundamental en nuestra vida como cristianos, y es servir. Servir en lo que sea que hagamos, no solo servir aquí en la iglesia, es servir en donde estemos, servir de vehículo para llevar la palabra del Señor a donde vayamos, servir con una acción, con un hecho, servir, porque es más grande el que sirve, porque Jesús nos sirvió a nosotros. Jesús le sirvió a esos 12 discípulos que estaban allí sentados, y seguramente si estuviese aquí lo haría con nosotros también. Estoy segura, convencida de que lo volvería a hacer, y lo haría una y otra vez. Jesús nos dio de beber y nos dio de comer de sí mismo. Yo pensaba y decía, creo que en ese momento Jesús por dentro estaba desmoronándose, porque tenía miedo también. Y eso lo podemos ver cuando Él fue después de la cena, se apartó de los discípulos y se fue y se arrodilló allí en el Getsemaní. Estaba en angustia, dice la palabra, estaba en angustia.
Así que en la Santa Cena yo puedo pensar que Él procuraba estar alegre con sus discípulos, transmitirles paz, tranquilidad, pero Él sabía lo que venía. Él sabía lo que le iba a acontecer. Y Jesús se hizo hombre. ¿Usted cree que Jesús tuvo miedo? Respóndanme, ¿ustedes creen que Jesús tuvo miedo? Yo creo que sí tuvo miedo. Yo creo que sí, yo creo que Él se estremeció y los pelitos se le pusieron, se le pararon, se le puso la piel de gallina, como se dice coloquialmente. Yo creo que eso le pasó a Jesús. Y sé que le pasó porque Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero Él ya la había bebido, Él ya había bebido la vid que éramos nosotros siendo pecadores inmundos. Ya estaba dentro de Él ese pecado, ya estábamos nosotros ahí y Él tenía que entregarse, no tenía otra salida. Y le dice a Dios, pero que se haga tu voluntad. Y la palabra dice que envió un ángel llegó para fortalecerle. Dios no apartó la copa, no la apartó. Esa era la voluntad de Dios y estaba establecido. Jesús con miedo, con angustia, llorando, con lágrimas de sangre, porque literalmente ya estaba muriendo por nosotros. Tuvo que hacerlo. Muchos hablan sobre la cruz, pero no hablan sobre la mesa. Sobre esa mesa donde Jesús ya se estaba entregando. Muchos creemos que el sacrificio fue allí solamente, cuando fueron sus manos clavadas, cuando fue ajetreado, lacerado, maldecido, escupido. Muchos creemos que fue solo eso, pero no. Jesús moría y padecía desde antes. Yo creo que Jesús moría al saber que Judas iba a entregarlo. Y era uno de sus discípulos, uno de sus escogidos. Jesús moría al saber que Pedro, con el que había caminado durante 3 años, al que le llenó la barca de peces, al que le enseñó a caminar sobre el mar y aún cuando se ahogó lo rescató, lo iba a negar. Jesús moría por eso, porque Jesús también confiaba, porque Jesús también creía, porque Jesús también tenía sentimientos. Él fue real, Él sintió como nosotros y moría desde allí. Todo se reduce a eso. A que no fue solo la cruz, fue esa mesa, su mesa, a la mesa a la cual nos llama, a la mesa al cual quiere que nosotros pasemos y nos sentemos. A esa mesa que tiene preparada para nosotros en el reino. El sacrificio de Jesús es lo más grande. El regalo basado en el dolor, basado en el pecado, basado en nuestra rebelión, basado en que nosotros defraudamos el diseño de Dios, el diseño original. Pero sigue siendo ese su amor, con el que se abole toda la ley. En Gálatas 9:5, el capítulo que leímos, dice el verso 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas uvas que ustedes ven aquí están unidas. Seguramente no, el Señor quiere que nosotros permanezcamos así,
unidos, haciendo su voluntad, arraigados a Él, que es la vid verdadera, pero no cada quien por su camino, no cada quien de manera individual, no, que nos amemos los unos a los otros, dice. Es lo que pide nuestro Señor. Y cuando reunía a esos 12 discípulos en esa mesa, eso quería Él, que toda la humanidad estuviese unida y arraigada a Él, confiada a Él, confiada a su voluntad, confiada a sus planes, que estuviesen compartiendo aún cuando estaba a horas de ser crucificado, aún cuando sabía que venía el momento más difícil para su vida realmente, que era la muerte. Él quería que permanecieran así. Pero es triste, porque a la cruz solo uno lo acompañó, uno. Y Jesús les había dicho antes de irse al Getsemaní: oren para que no entren en tentación. Porque la tentación no es solamente el pecado, la tentación no es solamente lo que yo hago que sé que no debo hacer. La tentación es todo aquello que me impide caminar detrás de las pisadas de Jesús, lo que me impide ir detrás del camino que Él enmarcó para mí. Y Él había preparado a sus discípulos para que lo acompañaran en todas sus pruebas. Pero ahí donde más los necesitó, se fueron, se escondieron. Y no los culpo, porque quizás yo hubiese hecho lo mismo, por miedo a que también me mataran. Pero pienso que no era justo, no con Él. Y aún estando en la cruz, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero sé que no lo dijo con reproche. Sé que no, porque ese no es nuestro Jesús. Él nos amaba, nos ama, nos ama. Es justo que nosotros también le amemos. Es justo por lo que hizo. No sé si logremos entender todo lo que tuvo que vivir y trasegar Él, todo, porque se dio por completo, se entregó, Él se entregó por completo. Él se vació su sangre en el madero por completo. Quedó sin nada, sin una gota de sangre, para cubrir nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Y Dios, siendo fiel, después de que sufrió, padeció, el Señor Jesús murió, pasó algo, y es que alguien vino y con una lanza atravesó su costado, pero ya no había sangre en Él, porque toda esa sangre impura por causa de nuestro pecado había sido derramada, toda. ¿Y qué salió de Él? Brotó agua, el agua que Dios puso sobre Él, el agua que luego Jesús viene y nos da una y otra vez hasta limpiarnos, una y otra vez, entregándose una y otra vez. Porque sí, su sacrificio es una vez y para siempre, pero nosotros somos tercos. Somos tercos. Y el pecado viene, la tentación viene, y Jesús sigue confiando, sigue creyendo, hasta que nos hace nuevamente vasijas limpias y puras. Ese es nuestro Jesús. Y la invitación que Él nos hace hoy es que nos sentemos a la mesa con Él.